Sigue confiando en Dios. Y sabe, quiero decirle que hay momentos donde nos sentimos llenos de fe, llenos de confianza, donde realmente la situación está dentro de nuestro control. Y cuando está dentro de nuestro control, nos sentimos muy confiados, muy seguros. Y nos preguntan, ¿confías en Dios? Y nosotros decimos sí. Escuchamos predicaciones, mensajes y salimos llenos de la iglesia, llenos de confianza. Decimos sí, yo sé que el Señor está haciendo una obra de poder en mi vida, que Él está en control, que Él es todopoderoso, que Él sostiene mi vida. Están esas temporadas, pero después están los momentos donde realmente se prueba lo que realmente nosotros creemos. Cuánto realmente nosotros confiamos en Dios. Y se prueban es en las situaciones donde tenemos temor. Temor a algo, temor al futuro, temor a qué va a pasar con nuestros hijos, o cuando estamos pasando momentos de crisis o momentos difíciles en algún área o alguna situación de nuestra vida, donde no estamos nosotros con la capacidad o los recursos para nosotros mismos tomar el control y resolverlo. Porque nosotros los seres humanos tenemos una característica que buscamos seguridad. Y por eso es que la gente busca recursos económicos, ¿verdad? Buscan dinero, porque piensan que teniendo mucho dinero van a tener una seguridad. Otras personas encuentran su seguridad en su familia, en su núcleo familiar. Otros buscan la seguridad en otras partes, en sus hijos, tal vez en una pareja. Pero entonces, hermanos, siempre van a haber momentos de nuestra vida donde nos vamos a sentir inseguros porque hay cosas que se salen de nuestro control. Hay cosas que por más que quisiéramos cambiar, no podemos cambiarlas. Y yo sé que cada uno de los que estamos sentados aquí tenemos esas situaciones o las tuvimos anteriormente o las vamos a tener. Todos los que estamos caminando por esta tierra vamos a vivir circunstancias, situaciones específicas donde no podemos nosotros tomar el control y hacer un cambio. Y ahí es donde realmente se muestra cuánto nosotros confiamos en Dios. Y quiero hablarles hoy sobre el creyente. ¿Cuál es la importancia de confiar en Dios? ¿Cómo podemos hacer para confiar en Dios? Y muchas verdades de este tema que el Señor hoy va a ministrar a nuestros corazones. Amén. Y quiero pedirle que me acompañe a 2 Corintios 1:8. Y la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y ahí le va a estar apareciendo en la pantalla. Y entonces aquí está el apóstol Pablo hablando y dice así: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. ¿Sabe? Una de las cosas que a mí me gusta de la Biblia es que la Biblia no es condenada. La Biblia es un libro que nos muestra una verdad a toda la humanidad, a todo aquel que abra su corazón para leer la Biblia. Dios no nos oculta nada. A veces nosotros en las iglesias queremos de pronto no decir ciertos mensajes porque cuando nos dicen ciertas cosas, de pronto hay cosas que nos parecen muy duras. Pero vemos en la Biblia que aún el apóstol Pablo le dice: yo quiero que ustedes estén al tanto de todas las dificultades que yo y mis colaboradores pasamos por predicar a Cristo. Él no estaba tratando de pintar todo como color de rosa, como no, estamos todos bien, no nos pasó nada, no pasamos por problemas, al contrario, todo se nos dio, todo se nos abrió, todo fue fácil. No, él dice: yo quiero que ustedes sepan que yo pasé por momentos difíciles.
Por eso nosotros, hermanos, como creyentes, no debemos tener vergüenza ni sentirnos mal cuando estemos pasando por momentos difíciles, porque los hombres de Dios de la Biblia pasaron por momentos difíciles. Ellos pasaron por la adversidad, pero hay lamentablemente una mentira religiosa que le dice a la gente que pasar momentos difíciles es que estás mal. Es que hiciste algo mal, es que estás en pecado, es que no tienes fe, es que no eres fuerte, es que algo anda mal contigo. Y cuando leemos el verdadero evangelio, nos damos cuenta que los seguidores de Cristo y los hombres y mujeres de Dios de la Biblia pasaron por momentos difíciles. Hay personas que se sienten atraídas a la iglesia por una idea falsa, unas promesas que les dicen, acércate a Cristo y todo va a estar bien en tu vida. Vas a parar de sufrir, ya no vas a tener problemas. Y sabe, cuando la gente se alimenta de esos mensajes continuamente y sale a vivir otra realidad, se siente desilusionado y triste. Y por eso es que vuelven atrás, porque no saben cómo gestionar una realidad que va en contra de mensajes que les dicen, no, tú estás supuesto a que todo te vaya bien, tú estás supuesto a que todo florezca, tú estás supuesto a que toda la gente haya gracia, te quiera, estás supuesto a que nadie te persiga, que nadie hable mal de ti, estás supuesto a que tu familia, todos estén de acuerdo contigo, estás supuesto a no tener luchas, no tener batallas. Y cuando el creyente sale afuera y se encuentra con todo esto y no ha sido fundamentado en lo que realmente dice la Biblia, se choquea y dice, bueno, pero ¿qué es esto? Algunos empiezan a pensar, no, Dios no está conmigo, Dios no me quiere tanto como quiere a otros. Otros empiezan a cuestionar, ¿será que Dios me llamó? ¿Será que yo me equivoqué? ¿Será que pensé que Dios me habló, que estaba conmigo, pero no está? Otros piensan y dicen, ¿será que ando cargando alguna maldición de mi pasado? Y no sabe la gente cómo gestionar una realidad, hermanos, que la Biblia nos muestra. Vamos a pasar por dificultades. Y sabe, el tener ese conocimiento y esa certeza le ayuda al creyente a amar a Cristo más que a nada. ¿Por qué? Porque entendemos que en esta vida no está nuestra felicidad. Porque entendemos que en esta tierra vamos a pasar momentos difíciles, nos van a traicionar, nos van a pagar mal, vamos a pasar enfermedad, dolencias, penas, y por eso le agradecemos a Cristo, porque Él vino para liberarnos de la consecuencia del pecado, que es lo que ha hecho que este mundo, hermanos, cada vez vaya peor. Cuando yo veo las noticias, cuando yo veo lo que está pasando con los jóvenes, los pensamientos que ahora tiene la gente, cómo la sociedad cada vez se está corrompiendo más, cuando yo veo la crisis que hay en los países, en la política, en las finanzas, yo digo, qué bueno que Cristo existe y que vino por nosotros, porque si vemos todo esto, hermano, nos descorazonaríamos, no habría un motivo, una razón por la cual estar alegres, por la cual tener esperanza. Si nosotros solo esperáramos en lo que vemos en este mundo, es para sentarse a llorar, hermanos. Por eso, el ver los problemas, las dificultades, Dios lo permitió, no nos llevó directamente al cielo cuando nos entregamos a Él, lo permitió para que nosotros entendamos la consecuencia de la maldad y del pecado, y para que entendamos lo grande que hizo Cristo por nosotros, cómo nos rescató de esta vida, hermanos, que por más que hagamos todo nuestro esfuerzo, siempre va a llegar algo que nos va a quebrantar, que nos va a doler, que va a traer situaciones difíciles a nuestra vida. Y por eso, hermanos, la Biblia no oculta eso. Por eso la Biblia nos dice que aún nuestro Señor Jesucristo pasó por problemas. Y yo quiero que usted escuche, Él es Dios mismo. Cuando caminó en esta tierra, Él se despojó de su divinidad, pero Él nunca dejó de ser Dios. Y fue perseguido, fue maltratado,
fue ultrajado, hablaron mal de él, fue rechazado, el mismo Dios perfecto. ¿Cuánto más, hermanos, podemos pensar que nosotros no vamos a pasar por esos momentos? Pero sabe, hay algo que nos da esperanza, que nuestro Dios va por encima de este mundo, por encima del sistema que hay. Por eso es que Jesús mismo le dice a sus discípulos y nos dice a la iglesia, en el mundo tendrán aflicción. Él no lo oculta, pero dice, pero cobren ánimo. Esa palabra cobren ánimo significa sean valientes. Yo he vencido al mundo. Y yo quiero que usted sepa esta verdad y espero que se le revela. El Dios al que nosotros servimos está por encima de las leyes de este mundo, las leyes naturales, las leyes del gobierno, las leyes de la economía, las leyes de toda que hay humanas. Él está por encima. Por eso él dijo, yo he vencido este sistema, yo estoy por encima. Y sabe, podemos buscar refugio en él en esos momentos difíciles. Y entonces sigue diciendo el apóstol Pablo, fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Entonces aquí el apóstol Pablo empieza a explicar y a detallar una desesperación absoluta que él vivió. Una crisis extrema a tal punto que él pensó que ya llegaba su momento donde iba a morir. Dice, fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Estos son momentos de presión, de aflicción, de angustia. Pablo sintió que la carga que él estaba recibiendo de problemas superaba por completo toda su capacidad humana de resistencia. Y hay momentos en la vida, hermanos, donde nos vamos a sentir así, donde nos vamos a sentir que ya no aguantamos la presión, donde nos vamos a sentir con una aflicción muy profunda, como que nos tiraron a un pozo de tristeza del que no sabemos cómo salir. Van a haber momentos de angustia cuando se presenten situaciones con nuestra familia, con nuestra casa tan difíciles que vamos a sentir que ya no tenemos las fuerzas ni la capacidad humana para resistir tales situaciones. Hay situaciones que realmente desgarran nuestra alma. Cuando perdemos cosas que apreciamos mucho, cuando perdemos seres queridos, cuando perdemos relaciones, cuando perdemos cosas en las que hallamos seguridad, como un matrimonio, como un trabajo, o cuando nuestros hijos están en situaciones tan difíciles que tenemos miedo, temor de que terminen en algo que nos dolería mucho verlos sufrir. Hay tantas situaciones que yo sé que no necesito ni describir más porque usted sabe, todos tenemos diferentes situaciones. Pero entonces el apóstol Pablo dijo, fue tanta la presión, fue tanto el problema tan grave, la crisis tan difícil que vivimos que hasta pensamos que no saldríamos con vida. ¿Qué significa eso? Él perdió toda esperanza. Él estaba en un callejón sin salida, donde no tenía absolutamente ninguna salida. Hay momentos donde usted se ha sentido así, donde usted siente que ya no hay nada más para hacer, donde usted ya ha hecho todo lo que está en su capacidad, donde usted ya se ha movido, ya ha visto por aquí, por allá. En su mente usted ya ha tratado de diseñar la manera de solucionar y no se ha podido. Momentos donde usted no haya qué hacer, momentos donde está entre la espada y la pared, donde está sin ninguna salida. Y entonces sigue diciendo, de hecho esperábamos morir, pero como resultado, mire,
estaba él pensando, no, ya me voy a morir. O sea, llegó el momento en que ya sentí que me iba a morir. Pero dice él, pero como resultado, o sea, hubo un propósito en eso que él vivió. En ese momento de crisis, en ese momento difícil, de ahí salió algo. Dice, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos. Mire, aprendimos, es algo que aprendes. A confiar solo en Dios que resucita a los muertos. Cuando sus fuerzas llegaron al límite, cuando ya no tenía más recursos, él aprendió a confiar solo en Dios. Ese momento difícil le enseñó que su seguridad no radicaba en sus propias habilidades o en sus propios recursos, sino en el poder de la resurrección de Dios. En ese momento difícil, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Tenemos dos opciones, y esto yo lo estuve meditando días atrás y dije, qué bueno, me va muy bien con lo que voy a hablar. Porque yo me doy cuenta que el creyente, cuando entra en crisis, tiene dos opciones. La primera opción es voltear a mirar a Dios y agarrarse de Dios y buscar su refugio en Dios. Y aunque no entiende, seguir confiando en Dios a pesar de la circunstancia. O la otra opción es enojarse con Dios, ofenderse con Dios, alejarse de la iglesia, alejarse de Dios, dejar de orar por la desilusión, por el problema y amargarse de por vida. He visto muchas personas, y yo sé que usted también, la gente que hace lo de las encuestas se ha dado cuenta, y esto es algo bien impresionante, que más del 95% de la gente que es atea, o sea, que no cree en Dios, es porque tiene una ofensa no resuelta hacia Dios. Porque en el momento de crisis, de aflicción, en el momento de dolor, no supieron gestionar ni encontrar un refugio en Dios, sino que al contrario, se alejaron de Dios. Entonces, todos los momentos difíciles que nosotros vivamos en la vida siempre nos van a llevar a dos opciones, y cada uno de nosotros decide qué hacemos en ese momento difícil. ¿Qué hacemos en ese momento donde no entendemos? Porque quiero decirles algo, hay una característica de Dios que todos tenemos que entender esto, que Él ha dejado que nosotros le conozcamos en ciertos aspectos con la Biblia, que nosotros conozcamos ciertas cosas de Él, pero hay muchas otras cosas que no entendemos ni vamos a entender. No hay nadie en esta tierra que tenga todas las respuestas sobre Dios, porque entonces Dios no sería infinito, ni eterno, ni ilimitado. Si alguno de nosotros como seres humanos que somos limitados, que nuestra mente no es sobrenatural ni lo sabe todo, nosotros solo tenemos un limitante de lo que podemos conocer. Como ustedes saben, aún todo el espacio, los científicos no han podido reconocer ni recorrer todo el espacio. Es imposible. ¿Cuál es el porcentaje que nosotros conocemos o que tú conoces de todo el conocimiento que hay en el mundo, en todas las áreas? En matemáticas, en física cuántica, en biología, en el espacio, en, bueno, tanta información que hay. Conocemos un poquito de algo, de cosas. Y por eso somos humanos, limitados. Y por eso es que Dios se revela en el nivel que nosotros podemos entender. Y yo se lo quiero explicar así. Por ejemplo, mi niño tiene 3 años. Y por más que yo le quisiera explicar cosas a él, su nivel intelectual no comprende. Incluso aún con mis hijas, cuando yo les enseño la escritura, tengo una lucha porque tengo que bajarme a un nivel, pero súper bajo, porque hay muchos conceptos que para nosotros de adultos son normales, pero ellos no lo entienden. Entonces tengo que empezar contándoles esos conceptos.
Como por ejemplo, la otra vez les estaba contando y ahorita voy a hablar un poco de ella. Les compré un libro sobre la historia de esta señora Corrie ten Boom. Yo sé que algunos de ustedes lo han leído. Cuando llegó el ejército nazi y conquistó a Holanda y se estaban llevando a los judíos a los campos de concentración, y le estaba contando yo la historia a mis hijas, y mis hijas me dicen, ¿y qué son nazis? ¿Qué es campo de concentración? ¿Qué es eso? Entonces yo dije, no, tengo que regresarme primero a explicarle quiénes son los judíos. Mejor dicho, pero si yo le digo a usted, nazis, campo de concentración, usted ya sabe de lo que yo estoy hablando, porque su nivel intelectual es más alto que el de una niña de 8 años, un niño de 3 años. Bueno, así pensémoslo con Dios. Por más que Dios nos quisiera explicar cosas, hermanos, nosotros no lo entenderíamos. Por eso Él se revela solo en la capacidad que nosotros tenemos intelectualmente. Pero hay muchas cosas del futuro o del presente que por más que Él no las quiera explicar, no la podemos entender. Por eso es que Él le decía a sus discípulos, tengo muchas cosas para decirles ahora, pero no las pueden soportar. Ya cuando llega el Espíritu Santo y ellos van madurando y ellos van creciendo espiritualmente, empiezan a entender cada vez más. Y sí, vamos a entender cada vez más, pero nunca nadie en la tierra va a poder entender completamente a Dios. Eso es imposible. Entonces hay cosas en las que solo tenemos que confiar, porque no las vamos a entender, hermanos. Esa es la verdad. Hay preguntas que tú vas a tener en tu vida que tú no vas a tener la respuesta, no vas a entender por qué Dios lo permitió, por qué Dios dejó que eso pasara, por qué Dios no hizo nada, por qué Dios me pone esta lucha a mí y a otros no, por qué Dios, por ejemplo, sacó a Daniel del foso de los leones, pero permitió que apedrearan a Esteban y muriera. No lo sabemos. Dios lo sabe. ¿Por qué salvó a los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego y a su propio hijo permitió que lo humillaran, que lo azotaran, que lo clavaran en una cruz, que le pusieran espinas en su cabeza? La gente que no conoce a Dios no comprende. Pero nosotros comprendemos un poquito, ya entendemos el evangelio, sabemos que Él tenía que dar su vida para pagar nuestro lugar, para pagar nuestros pecados, para que pudiéramos ser perdonados de nuestra maldad. Y la gente no entiende esas cosas. Y hay cosas en la vida que no entendemos. Hay gente que se enferma mucho y hay gente que no se enferma para nada. Y entonces tal vez los que se enferman mucho dicen, pero ¿por qué aquellos están sanos, también buscan a Dios, yo busco a Dios y yo siempre me enfermo y ellos no? Hay tantas preguntas, hermanos, que nosotros, por más que quisiéramos, no tenemos respuesta. Donde solo nos queda una opción, confiar en Dios. Voltear nuestra mirada hacia Él y humillarnos y rendirnos. Señor, no entiendo, pero creo en que tú dices que todo nos ayuda bien en Romanos, ¿verdad? 8, todo nos ayuda bien a aquellos que te amamos. Y aunque no entiendo por qué, entiendo que tú me estás enseñando algo, que tú te estás revelando a mi vida, que tú estás trayendo algo con esta situación difícil. Aunque no lo entiendo ahora, confío en lo que tú estás haciendo, en que tú me vas a sostener. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, de todo esto aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Y este es un juego de palabras muy bonito, porque el apóstol Pablo dice, pensamos en morir, que ya íbamos a morir, pero después dice, pero aprendimos a confiar en el Dios que resucita a los muertos.
O sea, él está diciendo, aunque me maten, yo sé que si Dios quiere que yo viva, él me va a resucitar. Aunque pase por cosas difíciles, yo sé que Dios va a estar conmigo y me va a sacar adelante, porque su poder es más grande, porque su poder es mayor, está fuera de mi capacidad de entendimiento, pero yo creo que él va a ir por encima de mi circunstancia y va a salir a mi encuentro y me va a ayudar. Y esta palabra, lo que dice aprendió a confiar, significa que estás tan convencido del carácter de Dios que descansas totalmente en él. O sea, el apóstol Pablo dijo, llegó un punto donde me di cuenta que yo ya no puedo hacer nada, que lo único que yo puedo hacer, y es lo que aprendí, dice Pablo, es a descansar totalmente en Dios. Y ese descanso solo es cuando uno confía, hermanos. Aunque uno no entiende, uno confía y dice, bueno, Señor, yo sé que tú vas a sacar algo de esto. Yo sé que tú me vas a ayudar. Y sabe, y eso es lo que hace, hermanos, que uno pueda seguir siendo fiel a Dios y obediente a Dios, aunque uno no sepa en qué va a terminar todo. Y esa es una de las cosas que a mí me impresionan mucho de José. Yo sé que usted ha leído la historia de José, que él era un niño amado por su papá, lo venden los hermanos porque le tenían envidia, lo venden de esclavo, termina de esclavo por allá en Egipto, lejos de su familia, sin conocer la lengua, sin conocer nada. Luego injustamente lo mandan a la cárcel. Un calvario terrible pasó ese José. Pero algo que impresiona es que nunca vemos a José invirtiendo sus emociones a tal punto que deja a Dios, sino que más bien lo vemos que sigue siendo fiel sin entender. Sigue siendo fiel sin saber lo que está pasando. Hermanos, porque nosotros ahorita, como yo les digo siempre, leemos ya al final de la historia. Él no sabía dónde iba a terminar. Pero me gusta la actitud del corazón de él. No sé hasta dónde voy a topar, hasta dónde voy a terminar, hasta dónde me va a llevar este río de calamidad. Pero lo que sí sé, decía José en su corazón, es que yo voy a seguir confiando en Dios. Es que yo voy a seguir obedeciendo. Es que yo voy a seguir siendo fiel. Es que yo sé que mi Dios me va a sostener en medio de todo problema, en medio de toda situación difícil, en medio de todo lo que pase. No sé hasta dónde voy a acabar, pero es esa confianza la que va a hacer que tú sigas siendo fiel, aunque no entiendes, aunque no hay solución. Ahí es donde hay ese cambio de ya no estoy en mis fuerzas, Señor, me rindo, aquí estoy, ayúdame. Y entonces nuestra opción que debemos tomar es voltear a Dios y decirle, Señor, vengo a buscar refugio en ti. ¿Qué debemos hacer cuando estamos en medio de esos momentos difíciles donde ya no tenemos fuerza, donde ya en nuestra capacidad no podemos hacer nada? Y es buscar, es elegir, buscar nuestro refugio en Dios, refugiarnos en Dios. Y aquí viene, les voy a contar muy rápidamente la historia de esta señora Corrie ten Boom. Ella escribió un libro que se llama El Refugio, precisamente. Y entonces ella es una mujer de Holanda y en 1942 ocurrió toda esta historia donde el ejército nazi invadió todo el país. Y pues trajeron con ellos, como ustedes ya saben, esas políticas de persecución y de segregación a los judíos, que se estaban llevando todos los judíos para esos campos de concentración. Entonces ella con su familia, ella era soltera, su hermana también, nunca se casaron, y su papá era un gran hombre de Dios, un relojero. Y su papá siempre las enseñó desde niñas a leer la Biblia todos los días y a orar. Era una familia creyente, eran cristianos. Y entonces ella, cuando ve la situación de los judíos, empieza a ir a reuniones secretas donde empiezan a ayudar y a esconder en sus casas, en cuartos secretos, a los judíos para que no los encontraran los nazis. Para no hacerles la historia larga, a ella la encuentran con varias personas
que eran judías, pero ellos alcanzan a escapar. Pero los nazis, el ejército nazi se da cuenta de que ellos estaban ayudando a los judíos y se los llevan a todos, a su papá, a su hermano, a su hermana y a ella, a todos los de la familia, y se los llevan a campos de concentración, hermanos. Ella, sin ser judía, pero por haber tratado de ayudarlos a ellos, la llevan a ese lugar donde ella fue sometida a circunstancias de brutalidad y calamidad inimaginables, donde fue despojada de su ropa, de sus pertenencias, donde fue despojada de su honra como persona, donde ella fue totalmente avergonzada, ella fue totalmente tratada como un animal. Es algo tremendo. Pero en medio de esa situación, de ese campo de concentración, de manera sobrenatural, el Señor la ayuda a que ella pueda entrar una Biblia pequeña que ella andaba. Y cuando estaba pasando por la fila, que las estaban requisando a todos y que les dieron ese uniforme para que se lo pusieran, hubo una confusión ahí en la fila, y el caso tal es que ella pudo meter la Biblia encubiertamente en su ropa. Y resulta que en medio de esos momentos tan duros, porque a ella le tocó junto con la hermana se llamaba Betsy, y ya a su papá y a su hermano nunca más los volvió a ver porque murieron. Y entonces ella con su hermana y todas las que estaban ahí sufriendo encontraban refugio y consuelo leyendo la palabra de Dios todos los días y orando al Señor. Y es que esto es algo tan tremendo, hermanos, porque a veces como seres humanos podemos pasar situaciones tan feas y tan dolorosas en la vida que definitivamente no podemos soportarlas. Como pasó con el apóstol Pablo, dijo, se salió completamente de mis fuerzas, ya yo no tenía cómo soportar esta situación, y así estaba ella. Y todos los días, hermanos, ellas leían la palabra del Señor y encontraban consuelo en un campo de concentración donde todo el tiempo eran golpeadas, donde todo el tiempo eran tratadas como animales, trabajando de sol a sol, y en la noche se reunían todas a orar y a leer la palabra del Señor. Y ella pudo salir de manera milagrosa porque el Señor ahí movió unas cosas, y ella por equivocación la sacan del campo de concentración, pero su hermana muere. Y por mucho tiempo ella estuvo cuestionando ahí en el campo de concentración, y le decía a la hermana Betsy, le decía, no entiendo por qué nos está pasando esto a nosotras. Luego decía que había el cuarto donde todas ellas dormían, estaba tan lleno de pulgas, una plaga de pulgas tan terrible, que ella decía, ya no aguanto estas pulgas, no sé por qué estamos viviendo en estas condiciones tan deplorables. Ella lloraba, y Betsy le recitaba el pasaje de la Biblia que dice, agradezcan a Dios en todo. Su hermana era una mujer de Dios con unas convicciones tan profundas, pero estaban arraigadas y fincadas en una confianza que ella encontraba cuando se refugiaba en la Biblia y en la oración, en la presencia de Dios. Y entonces, luego que ella sale de allí, ella se vuelve una predicadora famosa. Ella escribe este libro y va por todos lados predicando a las personas sobre el amor de Dios y sobre el perdón. Y entonces la hermana tenía un dicho que ella pone en su libro que dice, no hay pozo tan profundo del que el amor de Dios no sea aún más profundo. No hay pozo tan profundo en el que tú puedas caer, no hay aflicción tan profunda de la que Dios no te pueda sostener, no te pueda sacar adelante, no te pueda dar las fuerzas para que no te destruya por dentro. Porque aquí es esta parte, les quiero decir, hay personas que las crisis, cuando no tienen a Dios, cuando no están cerca de Jesús, los destruyen por dentro.
Pero al que busca refugio en Dios y confianza en Dios, aunque pase por pérdidas externas, aunque pase por momentos difíciles, pierdan cosas en su vida, eso no tiene la capacidad para destruirlos por dentro. Aunque estés en un campo de concentración, muchas veces estuvieron enfermas. Su hermana finalmente muere antes de ella salir, pero entonces ella está por todo lado dando este testimonio y diciéndole a la gente, yo no sé cómo, pero Dios me sostuvo. Yo no sé cómo, pero el Señor estuvo con nosotras. Y luego dice que ella apreció las pulgas y dijo, realmente entendí que sí tenía que darle gracias a Dios, porque decía que como habían tantas pulgas, los guardias nazis no entraban a ese cuarto. Entonces ellas tenían la oportunidad de reunirse todas las mujeres a hacer vigilias, a orar, a leer la palabra, a compartir del Señor. Y en ese campo de concentración, hermanos, se convirtió tipo como la cárcel de Pablo y Silas. Las mujeres empezaron a entregarse a Cristo, el Espíritu Santo se empezó a derramar, la gente empezó a encontrar un consuelo que no es de las circunstancias de este mundo, sino que va por encima. Por eso es que Pablo dijo, yo empecé a poner mi confianza en el Dios que levanta de los muertos. O sea, es algo que está dentro de ti que va por encima de lo que tú vives. Es una fuerza que solo Dios da. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Refugiarnos en Dios, hermanos. Cuando usted esté pasando momentos difíciles, ahí es donde usted más se tiene que meter con Dios. Ahí es donde usted más tiene que buscar a Dios. Ahí es donde más usted tiene que venir a la iglesia, porque sabe, quiero decirle algo, la iglesia no es solo un lugar donde venimos a escuchar alabanzas y a escuchar palabra, no, es una comunidad de fe, el cuerpo de Cristo, que cuando tú te acercas acá, el Señor va a usar un hermano, una hermana, el Señor va a usar las canciones, el Señor va a usar la palabra, ¿para qué? Para levantarte, para que tú sigas adelante, para que tú cobres ánimo en medio del problema que estás viviendo. Así es como nos refugiamos en Dios. Ahí es donde más tenemos que meternos a ayunar, cuando más tenemos que buscar, porque quiero decirle que cuando nos refugiamos en Dios, empezamos a encontrar lo que las circunstancias de afuera no nos pueden dar, ni nosotros mismos podemos crear. Yo quisiera que ustedes entendieran esta parte, que el Espíritu nos lo revele a todos. Es una fuerza que no viene de ti. Es algo sobrenatural que Dios empieza a traer por medio de su Espíritu, que te hace sentir con consuelo y seguridad cuando tu vida está pendiendo de un hilo. Es un gozo que viene a ti aunque estés lleno de problemas y de momentos difíciles. Es una seguridad de que Dios está en control, aunque todo se vea oscuro, con problemas, aunque todo se vea que no hay una solución. Es algo dentro de ti, una firmeza, un ancla que te dice, yo no sé, pero Dios está en control. Dios va a hacer algo. Yo no sé, pero Dios de alguna manera va a hacer que yo pueda superar esto. ¿Sabe, hermanos? Y a veces yo quisiera decirles, y todos desearíamos, que todas las situaciones se nos solucionaran, que todas las situaciones cambiaran a nuestro favor, que todo rápidamente se diera como esperamos, pero hay momentos donde no es así. Como por ejemplo cuando hay personas que pierden un hijo o una hija. Eso es un dolor, pero terrible, hermanos. Yo no lo puedo imaginar porque no lo he vivido. Pero uno quisiera decirle a los creyentes, si usted se acerca a Cristo, usted nunca va a pasar por eso, pero no es una realidad. Hay personas que pierden compañías, pierden casas, pierden posesiones por las que han trabajado por años y es como que tiraron a la basura porque lo perdieron. Hay gente que pierde su familia. Hay una mujer de Dios que yo admiro mucho. Y ella pasó por algo tan terrible. Su esposo se fue con otra mujer y ahí andaba ella diciéndole, por favor, no dejes el hogar, persiguiéndolo. Y el hombre le dijo, no quiero nada contigo. El hombre se endemonió completamente.
¿Qué puede hacer esa mujer, hermanos? Y quiero decirles que en la vida van a haber situaciones o cuando uno quiere mucho a alguien y ya es su momento de partir de la tierra, porque todos tenemos un tiempo. ¿Cuántos lo saben? No somos eternos. Y yo creo que esa es una de las cosas que más nos duelen, ¿verdad? Cuando perdemos a alguien que amamos, porque lo extrañamos. ¿Cuánta gente no pierde? Yo no sé si usted supo ese caso que a mí en lo personal me cimbró mucho, de ese pastor de aquí de Houston. Yo no sé si usted supo de que se metieron a su casa y el ladrón en medio del forcejeo con otra persona ahí dentro de la casa mató al pastor. ¿Cuántos supieron esa noticia? No, eso fue terrible, hermanos. Eso a mí me dejó, yo dije, Dios mío, no puedo imaginar su esposa, sus hijos, cómo se sienten. Porque sabe, quiero decirle algo, la Biblia nos habla de algo que va más allá de este mundo, de la paz de este mundo, de la seguridad de este mundo. Nos habla de que a pesar de que las cosas no salgan como esperamos, Dios tiene la capacidad de sostener tu corazón para que tú puedas seguir adelante a pesar del quebranto, a pesar del dolor, que Él no va a permitir que nada te destruya, aunque lo de afuera se destruya, que Él no va a permitir que por dentro tú seas quemado, aunque lo de afuera se queme, que Él no va a permitir que tú te pierdas, aunque tú pierdas cosas. Es algo más allá, un camino más alto de lo que pasa en este mundo. Y quiero leerles un pasaje, hermanos, que está en Isaías 43:2, en la Nueva Traducción Viviente. Ahí les aparece en la pantalla. Y esta es una promesa de Dios para ti. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Y mire cómo aquí la Biblia nos dice, cuando pases. En ningún momento dice, no, no te va a pasar nada, tú vas a estar como si nada. No dice, en la vida vamos a enfrentar cosas. Vamos a enfrentar, porque, a ver, quisiera que entendiéramos que no se trata, porque hay gente que piensa, es porque soy cristiano y el diablo me está atacando y porque yo estoy sirviendo a Dios. Bueno, algunas de las cosas pueden ser por eso, realmente, pero realmente esto se trata de ser humanos, de la humanidad. Porque el que está allá afuera también está pasando calamidades y hasta peores. ¿Por qué? Porque el pecado y el andar en cosas malas trae una consecuencia peor a nuestras vidas y tras de todo, esas cosas que viven los destruyen por dentro. Están solos, pero cuando estamos en Cristo, aunque estamos en este mundo, y vamos a sufrir por consecuencia de otras personas o porque el tiempo de la persona acabó o porque por algo el Señor permitió cierta cosa, siempre el Señor nos va a sostener. Siempre el Señor va a usar esa situación para afirmarnos, para revelarse a nuestra vida y para el postrer, hermanos, recompensarnos por cada una de nuestras lágrimas, por cada uno de nuestros sufrimientos. Él nos va a sostener más allá de tus fuerzas y de mis fuerzas. Y por eso dice, cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo, dice Dios. Es una promesa de Dios de que la presencia y la protección de Él estará en medio de tu vida en los momentos difíciles, que Él no te va a dejar solo, que Él no te va a abandonar. Y entonces el texto que acabamos de leer utiliza metáforas de catástrofes naturales para asegurarnos que aunque las dificultades sean duras e intensas, no tienen el poder para destruirnos por dentro. Que aunque pasemos por momentos difíciles, el sufrimiento no va a consumirnos ni nos va a destruir por dentro. Y eso es lo que pasó con Betsy, que pasó con Corey y con todas las que estaban ahí adentro.
aunque sus cuerpos estaban enfermando, aunque estaban siendo maltratadas por fuera, por dentro estaban sostenidas con una fuerza que iba más allá de sus fuerzas propias. Y por eso, hermanos, nosotros debemos tener la confianza de que Dios nos va a sacar adelante. Cuando nos presentemos, tengamos que presenciar o pasar por momentos difíciles, ahí es donde nosotros tenemos que correr a nuestro refugio. Por eso es que el salmista decía, tú eres mi refugio, mi escondite seguro, mi torre fuerte. Clamé a ti en medio de la angustia y tú me libraste de todas mis preocupaciones. Porque el salmista decía eso, David lo decía, aunque seguía perseguido en una cueva. Porque esto no se trata de lo que vives por fuera, sino de la capacidad sobrenatural de Dios para sostenerte por dentro en tu alma, en tu corazón, para darte paz, aunque estés en turbulencia, aunque estés en tormentas, para sostener tu corazón de tal manera que tú puedas seguir adelante. Hubo un testimonio que yo escuché años atrás, y ya con esto voy a terminar, de una pastora. Ella ahora es pastora, pero ella empieza a contar su testimonio de cuando ella se entrega al Señor, y ella ya estaba casada y tenía una relación muy difícil con su esposo. El esposo era alcohólico, era mujeriego, no quería nada con Dios, pero entonces ella venía cargando con muchas heridas de rechazo porque su papá y su mamá nunca la quisieron, fue prácticamente huérfana, nadie se ocupaba de ella, pero entonces cuando ella conoce a Cristo, ella encuentra un refugio en Dios. Ella encuentra ese amor que ella estaba buscando por todo lugar, y dice que ella empieza a ir a la iglesia, pero que cada que llegaba a la casa era un calvario con este hombre, que este hombre le hacía la vida imposible, que la maltrataba psicológicamente, que tenía una mala actitud, que le decía cosas feas, que mantenían peleando. Y entonces dice que ella siempre, todos los días de servicio, ella se iba a la iglesia. Y me impresiona porque ella dice, allí en la iglesia yo era fortalecida con palabras de fe. El Señor me fortalecía para yo poder salir a seguir viviendo esa realidad tan horrible que yo vivía todos los días. Y dice ella, cada vez que había servicio, yo tenía que irme en transporte público, en buses, ¿cómo es que le dicen ustedes? Peceras, le dicen en México, no sé cómo les dirán ustedes, busetas se llaman en Colombia, o buses, porque el esposo no la quería llevar ni le prestaba el carro a la iglesia. Entonces dice que ella agarraba varias rutas, como 4 o 5 rutas para llegar con todos sus hijos. Tenía 4 hijos chiquitos. Pero ella dice, pero yo tenía que llegar a la iglesia porque allí yo me encontraba con Dios. Porque yo en la casa no encontraba paz. Yo trataba de orar y no podía, porque este hombre me hacía la vida imposible. Pero yo en cada reunión, en cada evento, ahí estaba yo. Porque cuando yo llegaba y hablaba con alguna hermana, o daban una palabra, o estaba en la alabanza y en la adoración, el Señor me fortalecía. El Señor me ayudaba a seguir adelante. Yo salía de ese lugar con unas fuerzas nuevas. Y ahí entendí, hermanos, cómo nosotros podemos encontrar refugio en Dios en momentos de aflicción, en momentos donde nosotros tenemos una carga, una presión tan fuerte que no hay nadie que nos pueda ayudar. Y dice ella que duró 5 años así, 5 años fortaleciéndose con Dios cada día, paso a paso. Ella dice, ahora yo no sé cómo yo aguanté esos 5 años. Que hasta encontró al marido varias veces con otras mujeres, que llegaba tan borracho que ella lo tenía que meter arrastrado a la casa, que sus hijos pequeños tenían que ver como cuando él se ponía violento, que eran momentos de mucho temor porque él empezaba a tirar cosas, a romper cosas. Dice ella, no sé cómo aguanté, lo único que sé es que estaba diciendo que yo cada día iba con Dios y le decía, Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme. Y cuando yo estaba escuchando ese testimonio, hermanos, entendí que ese era el secreto del apóstol Pablo.
El apóstol Pablo sufrió, mejor dicho, lea la Biblia. Usted se va a quedar con la boca abierta. Naufragios, cárceles, azotes, tanto lo apedrearon, hermanos, que lo sacaron como muerto de la ciudad. En estos días me estaba riendo de un predicador que estaba diciendo, la gente dice que el apóstol Pablo era feíto, porque tantas correteadas, de tantas correteadas que le metían. Y él decía, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿Qué significa? Que él tenía cicatrices, hermanos, que él tenía, y yo cuando leo eso digo, Dios mío, cómo este hombre se sostenía con una firmeza tal, porque no eran sus fuerzas. Él sabía y conocía el refugio. ¿Conoces tú el refugio? Tienes que empezar a construir tu refugio en Dios, a buscar las cosas que tú necesitas, que necesita tu alma, tus emociones, en la presencia de Dios. ¿Sabe? Usted tiene que aprender a ir en oración y a descargar sus problemas en Dios y a buscar su fuerza en el refugio, que es la presencia de Dios. Cuando usted esté pasando por momentos que se salen de su capacidad de soportar, ahí es donde más usted se tiene que meter con Dios. Recuerdo meses atrás que me llama una hermana que yo conocí hace muchos años y me dijo, y eso son cosas de la vida real, me dijo, a mi esposo lo agarraron, lo deportaron y cuando llegó allá a México se puso a andar bebiendo y en una cantina lo mataron. Y cuando me dijo eso, yo me quedé con la boca abierta, sin palabras. O sea, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Y lo único que yo le dije fue, este momento es donde más tú tienes que meterte con Dios. Es donde más tú tienes que orar, más ve y congrégate, más y más participa en lo que tiene que ver con congregarte, con escuchar palabra, ayuna, métete con Dios, porque no hay otro lugar donde tú puedas encontrar la fuerza que necesitas ahorita. Y luego para ajustar era una hermana que nunca trabajó porque su esposo desde joven, ellos se casaron jóvenes y su esposo siempre proveía para la casa y quedó sola con 2 niños pequeños. Y me decía, y ahora no sé cómo me voy a sostener. Hermanos, la realidad de la vida es dura. Y yo sé que estas historias no son nada para las historias que usted conoce. Y muchos la han vivido en carne propia. La vida es dura, hermanos. Pero nosotros tenemos un refugio. Por eso es que Jesús dijo, cobren ánimo, aunque vayan a tener aflicción, yo he vencido al mundo. Yo les puedo dar, dijo él, mi paz les dejo, mi paz les doy. No es la paz que el mundo les da. Yo no sé si usted ha escuchado ese corito que está bien bueno. A ver cuándo se la canta Carola. Que dice, es un corito antiguo, ¿no? Que dice que nadie te puede quitar la paz porque como el mundo no te la dio, no te la puede quitar. Y es una realidad, hermanos, hay un lugar que es la presencia de Dios, donde tú vas a encontrar fuerza más allá, tú vas a encontrar una confianza más allá de lo que vivas, más allá de tus capacidades, más allá de tu fuerza que tengas emocional o mental. Y yo sé que en este mundo se utiliza mucho la fuerza interna, todo el mundo está buscando su fuerza interna, cómo ser más fuerte mentalmente, cómo ser emocionalmente inteligente, la famosa inteligencia emocional. Y este mundo a todos nos lleva a querer buscar nuestra fuerza en nosotros mismos, en nuestra capacidad. Y llega el momento que toda esa gente que va a terapias o los mismos terapeutas terminan dándose cuenta que no la tenemos, hermanos. Por eso tenemos que ir donde el que sí la tiene, donde el que nos puede dar esa fuerza cuando no la tenemos, esa fuerza para seguir adelante en la aflicción que estemos viviendo, para seguir adelante a pesar de la tristeza, a pesar de la desilusión, a pesar del momento difícil. Tenemos que refugiarnos en Dios. Por eso yo les invito, hermanos, a que usted se una aquí a esta casa. Cada vez que usted viene, usted está siendo fortalecido. Cada vez que usted viene a este lugar y habla con un hermano, una hermana, ya
tomándose el cafecito en la cocina, usted está siendo fortalecido porque Dios está poniendo en el corazón de esa hermana una palabra de ánimo para usted. Usted no se está dando cuenta, pero las cosas que usted está viviendo en esta iglesia le están ministrando y le están edificando de tal manera que le están haciendo fortalecerse para salir allá afuera a enfrentarse a lo que se vaya a enfrentar. Por eso, hermanos, no debemos tener miedo, sino debemos tener nuestra confianza en Dios, ir a nuestro refugio. Señor, ayúdanos y fortalécenos. ¿Y qué dijo él? No te dejaré, yo estaré contigo.